Y acuérdense que nosotros somos una comunidad, un apostolado que pertenece a la Iglesia Católica. ¿Qué significa esto? Pues que la Iglesia Católica tiene unas normas mediante las cuales se rigen en cada una de los países por las conferencias episcopales y en cada una de las diócesis, arquidiócesis por los obispos, arzobispos que son los ordinarios, ¿cierto? Y ellos, cuando tienen una comunidad presente en su territorio, ellos son los ordinarios, es decir, son la autoridad. Eso lo sabemos todo, pero eso es de acuerdo al derecho canónico. Es decir, la Iglesia Católica se rige en su autoridad por una constitución que se llama derecho canónico. Y el derecho canónico tiene unas normas para los fieles, unas normas para los sacerdotes, unas normas para las congregaciones, unas normas para los movimientos apostólicos laicales como es el nuestro, para los apostolados. ¿Sí? Esto porque lo quiero recalcar, porque es importante saberlo. Hay una autoridad en la iglesia y nosotros estamos sometidos bajo esa autoridad. Lo que cuando se dice obediencia, en forma más práctica se traduce en las normas del derecho canónico. ¿Sí? Eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque el apostolado, eh, sus constituciones, sus normas están ajustadas al derecho canónico de la iglesia, pero es que se exigen, o sea, ningún movimiento en la iglesia es una secta que se rige por sí mismo, o surge digamos, de una forma muy espontánea, guiada por el Espíritu Santo con un carisma como surgió en Nigeria, bajo el instrumento de Bernabé, pero después ese instrumento, ese carisma es para la iglesia y por lo tanto la iglesia lo asume, lo evalúa y después pide que se vaya estructurando con unas normas, que es lo que se está haciendo actualmente y lo que está viniendo de la casa madre en Nigeria. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, hermanos, todos, para que no, para evitar hacer lo que muchos grupos tristemente hacen en muchas partes, en muchas diócesis, que es lo que le rompe la cabeza a los obispos y a los sacerdotes, y es que quieren regirse como si fueran una secta o una iglesia protestante. Muy bien, ustedes han visto, nosotros que muchas veces esperamos a nuestros hermanos protestantes que regresen, pero no damos testimonio y a veces nos portamos como ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos grupos en algunas parroquias o incluso dentro del apostolado, muchas personas o grupos quieren hacer lo que quieren, es decir, quieren actuar por vía propia y eso no es así en en la iglesia católica no existe. Por eso es que ustedes ven que abundan cada día más las iglesias pentecostales, sobre todo pentecostales. ¿Por qué? Porque se llaman iglesias de denominaciones libres, se llaman denominaciones libres. ¿Qué significa libre? Pues que si se enojan con el pastor, fundan otra y se dividen y así siguen. Entonces, se enojan con el pastor, no le gustó la norma, se enojaron, abramos otra iglesia y así. Así se la pasa. Pero como nosotros no somos iglesias sectarias, sino que somos la iglesia católica romana, está dirigida por el derecho eh, canónico. Muy bien. Esto en general se los quiero decir porque ¿qué es lo que está haciendo la Junta? ¿Qué estamos haciendo ahora la Junta? Pues estamos siguiendo los lineamientos que vienen de la Casa Madre, porque la Casa Madre se le exige, la Iglesia Universal Roma, los obispos, exigen que estos apostolados nuevos, como todo apostolado, toda congregación, tienen que tener unas normas, unas constituciones, unos decretos que ellos deben revisar y después aprobar. Acuérdense, hermanos, y les pedimos mucha paciencia a todos y recuerden muy bien que nosotros estamos, y siempre lo he repetido, estamos en la etapa fundacional de este apostolado. ¿Por qué? Porque es nuevo, es prácticamente nuevo, el instrumento todavía está vivo y de una parte fundacional estamos entrando de la parte informal a la parte ya formal de una estructura, una autoridad, unas constituciones y unas normas que vienen desde Nigeria y que llegan a todo el mundo donde está el apostolado presente y llegan, por supuesto, a Colombia y que es y debe hacer cumplir la Junta de Colombia. Es decir, la Junta en Colombia no puede inventar o hacer algo contrario, es simplemente eh, obedecer y dar a conocer para que todos los miembros del apostolado obedezcan y conozcan, se informen sobre las constituciones y las normas que van a regir este apostolado.
Acuérdense que el apostolado nace, como le hemos dicho, estamos en una etapa fundacional, nace informalmente. Entonces, cuando nace informalmente, como todo grupo, pues se hace todo con muy buena voluntad, con muchas personas que quieren, son los primeros misioneros, los fundadores, digamos, que van por un lugar, para otro, tanto laicos como sacerdotes de muy buena voluntad, y siempre lo hemos tenido en cuenta. Agradecer a todos los sacerdotes que han hecho mucho por el apostolado en la primera etapa cuando se dio a conocer. O sea, la primera etapa es del llamado, de dar a conocer este apostolado, por ejemplo, en Colombia y en las regiones, como todavía se está haciendo. Muy bien, pero ahora estamos pasando a esta etapa más formal que exige la Casa Madre y la Iglesia Católica de Roma, que es la etapa de formalizar en constituciones y en normas para que los obispos y los párrocos y sacerdotes sepan que este es un apostolado que se rige bajo el derecho canónico de la Iglesia Católica. Muy bien, porque ellos lo saben. Cuando un obispo ve que este apostolado tiene unas constituciones, unas normas, pues ellos dirán, no, van por buen camino. O sea, van por la vía ordenándose, como debe ser lo normal en la Iglesia Católica. Muy bien. Entonces, de esta etapa informal en la cual se hacía la misión de ir a un lugar a otro, de empezar a organizar como las primeras estructuras de autoridad, las primeras estructuras para dar un orden, las juntas locales, las juntas regionales, la Junta Nacional. Ahora ya se está pasando a esta etapa de formalización mediante la orga- la- las constituciones que regirán el apostolado. Muy bien. Y aquí entra una etapa que es la etapa donde se va a tener, pues se pide mucha paciencia, inspirados por el Espíritu Santo, inteligencia, discernimiento, sabiduría, porque es una etapa primero de formación. O sea, tenemos que dejarnos formar. Uno tiene que aprender. Entonces, lógicamente sabemos que muchas cosas, no todos los servidores o regionales lo saben. Entonces, es la etapa en que vamos a hacer, dar a conocer las constituciones y educar sobre qué significan estas constituciones, cómo hacerlas efectivas, cómo obedecerlas. Muy bien, porque estas constituciones son las que garantizan la permanencia del apostolado en una diócesis, en una parroquia y en un país, ¿sí? Porque son normas, como les digo, de las normas que vienen del derecho canónico que rigen a la iglesia en general. Entonces, las constituciones que vienen de la Casa Madre de Nigeria son constituciones que vienen de allá, han sido evaluadas, han sido evaluadas por los obispos también, ¿cierto? Y responden al carisma y a la espiritualidad. ¿Para qué existen constituciones en un apostolado, en una comunidad o movimiento apostólico católico? Pues para que no se pierda el carisma original, la espiritualidad original, no se pierda y se conserve esta tradición que viene del Espíritu Santo, que no se puede modificar, no se puede modificar porque responde a un carisma original, y para que esa tradición de espiritualidad y carisma de la Iglesia Católica se conserve fielmente. Es como ustedes ven, como ustedes pueden ver, por ejemplo, si ustedes conocen las comunidades como los franciscanos o los jesuitas o todas las comunidades, ¿cierto? Hagamos esta comparación. Ellos se rigen por unas constituciones que llevan muchos siglos, ¿cierto? Se reúnen en capítulos, se modifican, pero de acuerdo al capítulo y respetando el carisma tradicional, y se organiza toda una autoridad. Así estamos nosotros haciendo ahora, siguiendo las directrices de estas constituciones. Por lo tanto, lo que se hacía en un momento dado de una forma muy informal, y se agradece mucho tanto a los sacerdotes como a los laicos que pues digamos que hicieron todo este esfuerzo, ahorita ya no puede seguir siendo informal, sino todo regido bajo unas constituciones de este momento en que estamos haciendo esta reunión oficial en adelante. Es decir, que lo que se hizo antes, de buena manera, con buena intención, esto agradecemos mucho y se reconoce pues todo este esfuerzo que se ha hecho, porque es la parte primaria, fundacional, pero ahora entramos a una etapa más organizada hacia el futuro, mirando hacia el futuro, ¿cierto? Y por lo tanto, de ahora en adelante ya rigen y se van a dar a conocer. Vamos a hacer unos encuentros regionales para dar a conocer y educar a todos,
para que ustedes también eduquen a todos los miembros de sus respectivas regiones y locales y comunidades locales sobre que el apostolado tiene unas constituciones, unas normas que todos debemos seguir, porque si no las seguimos, entonces estamos fuera de este apostolado y estamos haciendo otra cosa. Muy bien. Esto es importante decirlo aquí, porque miren, hay que tener en cuenta que la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, quisiera preguntar algo y que alguien por allá solamente alce la mano para que algunas, 3 personas me respondan, alzando la mano. ¿Cuándo nació esta devoción o este apostolado a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo? La preciosa sangre nació en el momento en que Cristo En da su vida por Getsemaní. nosotros, Padre, desde ahí. Exactamente. Claro. En Eso es lo que Getsemaní, yo quiero, exactamente. exactamente. Entonces, por eso es el apostolado y se habla del Getsemaní. Quiero decir esto porque para acá vamos por las constituciones. Muy bien. Por supuesto que la fuente es Cristo desde Getsemaní, su pasión redentora en la cruz, ¿cierto? Muy bien. Después, con los siglos, la iglesia empieza a recordar, a hacer memoria y dice y organiza unas cofradías, ¿cierto? Para la devoción a la preciosa sangre de Jesucristo, que lleva muchos siglos y se hace en varias comunidades, en varios países, incluso hay comunidades religiosas fundadas bajo este nombre, ¿cierto? Ustedes los conocen, muy bien. Esto es ¿cuál es mi punto aquí? Que no todas las personas que tienen la devoción a la preciosa sangre de Jesucristo están o deben estar en el apostolado de la preciosa sangre de Jesucristo nacida en Nigeria. Muy bien, eso tiene que ser claro. Muy bien. ¿Por qué? Para diferenciar. Los que no están, muy bien. Ellos tienen su devoción particular, personal, de una forma, de otra. Hay grupos que surgen por allá, por acá, que dicen que son devotos a la preciosa sangre. Muy bien. Pero la diferencia está en cuando dicen que son del apostolado de la preciosa sangre de Jesucristo, cuyo instrumento es Bernabé, nacido en Nigeria. Esa es una gran diferencia. Me hago entender por qué. Porque otras personas la van a tener y entonces no tienen que estar regidos bajo estas constituciones y estas normas. Lo harán libremente, lo harán en una parroquia, lo harán personalmente con su familia. Bueno, eso es cosa muy diferente. Pero aquí estamos hablando de que ya no podemos nosotros como apostolado seguir en esa informalidad. Tenemos que decir, somos del apostolado de esa sangre de Nigeria, con el instrumento que es Bernabé, y nos regimos por estas constituciones, por estas normas a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional. Muy bien. Entonces, no hay que ponerse a discutir ni a pelear con una persona u otra, no, la persona ya sabe, como por eso se va a formar, así como se forman en las comunidades religiosas, que cuando tú perteneces, cuando usted pertenece a esta comunidad, estas son las normas, estas son las constituciones, este es el carisma original, esta es la espiritualidad y no se puede modificar y cambiar a libertad propia. Muy bien, ni se puede hacer la libre interpretación. Acuérdense que la libre interpretación es de los hermanos protestantes. Nosotros no tenemos, pero tenemos magisterio. Y el magisterio influye en nuestro apostolado, por eso se estudia el catecismo. Muy bien. Y la autoridad nuestra viene de las constituciones que vienen de Nigeria, que llegan a Colombia y que la Junta tiene el deber, la responsabilidad de hacerlas cumplir. Ese es no es algo subjetivo, no es algo personal, quiera o no quiera, no. Es algo que se debe obedecer porque es la autoridad que viene de esas constituciones de la Casa Madre para conservar el carisma, la espiritualidad. Muy bien, y no confundirse con otros apostolados. Muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos y decimos que formamos parte de este apostolado, nos vamos a regir por esas constituciones de ahora en adelante. Es decir, que de ahora en adelante, a partir de esta reunión oficial, todo se hace bajo estos estatutos, tanto las formas como se eligen, las juntas locales, la Junta Nacional, todo lo que se haga en lo que se llame apostolado y que lleve el nombre del apostolado de la preciosa sangre, se rige por esas normas y por esas constituciones. Es muy normal que cuando nace un apostolado o cuando llegue, mejor dicho, a Colombia, es lo normal, o a una región, como es algo nuevo, las personas de pronto
muchas personas de buena voluntad o a veces de mala voluntad, digamos, o a veces porque se equivocan o se confunden, empiezan como a querer apropiárselo a su manera. Y entonces esta espiritualidad y un carisma no se vive a mi manera, se vive bajo un orden y una autoridad regida por unas constituciones. Muy bien, eso es muy importante. No es que, por ejemplo, es como decir un jesuita o un franciscano, no, yo voy a vivir mi espiritualidad franciscana a mi manera, no. Pues aquel superior, el superior le va a llamar y dice, no, estás muy equivocado, a tu manera, pues lo voy a vivir en otra parte. ¿Sí? Pero no aquí. Es así lo mismo, o sea, nosotros no podemos vivir la espiritualidad, el carisma a mi manera, sino a la manera oficial de la autoridad que dan las constituciones que rigen este apostolado. Como esto es nuevo, por eso es que se va a enseñar. Muy bien, pero lo importante es ahora abrirnos al discernimiento, a la obediencia, a la sabiduría, a la inteligencia que nos da el Espíritu Santo para estar dóciles a aprender, a amar, a apropiarnos y a hacer respetar el apostolado, sus constituciones, y eso depende de cada uno. Por eso la misión de ustedes es muy importante, muy bien, con el apoyo de la Junta Nacional, el asesor y los sacerdotes. Entonces, esto se traduce en lo que hemos dicho, de ahora en adelante todo tiene un orden. Si muchas cosas se hicieron informalmente, pues ya no se va a hacer de esta forma y por lo tanto, ningún miembro del apostolado tiene la autoridad de ir contra estas normas o inventar otras o no aceptar, o aceptar uno o aceptar otras, no. Todo se va a regir, todo lo que se haga oficialmente en nombre del apostolado. Puede ser en su vereda, en su parroquia, en su diócesis, todo lo que usted haga tiene que regirse por lo que se dice, por lo que dicen las constituciones y que hace respetar la Junta Nacional. Muy bien, de eso se trata. ¿Por qué? Porque de eso depende nuestra presencia oficial en muchas zonas del país. Recuerde que somos nuevos y en muchas partes no se comprenden, existen errores, tergiversaciones que a veces nosotros mismos contribuimos a esta división. Por eso no es, es algo grave que una persona vaya contra las constituciones y la autoridad del apostolado, porque lo que hace es dar un mal testimonio, dividir y causarle daño a este carisma, a este apostolado que viene del Espíritu Santo. Y como él viene del Espíritu Santo, es algo muy grave cuando se tergiversa o se da mal testimonio. Acuérdese que tenemos que ser personas muy humildes. No es lo que yo quiera, no es una competencia, no es lo que yo quiera hacer. Nada de estas cosas puede funcionar. Somos personas espirituales y las personas espirituales se rigen por los dones, por las virtudes teologales y no es que a mí me guste o no me guste, eso no es de cristianos católicos. Nos regimos por los valores evangélicos y por la guía del Espíritu Santo. Es cumplir, ser fiel y ser obedientes. Muy bien, ser obedientes a esto. Por eso, nuestra carta de presentación al obispo es no somos nosotros mismos, el testimonio que demos, empezando por la capilla, por el Getsemaní, la relación con el párroco, por la forma en que nos relacionamos con la autoridad, con la obediencia del párroco, del obispo, etcétera. No lo hacemos a mi manera, lo hacemos bajo unas normas que existen. Y esto es muy importante, hermanos. Tenemos que ser muy abiertos a ser guiados a la disciplina y a la obediencia. ¿Por qué? Porque no podemos hacer las cosas como queramos. No, aquí no hacemos las cosas como queremos. Si se hizo en un comienzo de buena voluntad, bueno, eso ya forma parte de la historia, pero ahora en adelante no. Aquí no se puede ni inventar una cosa ni inventar otra cosa que vaya contra las constituciones y la espiritualidad y el carisma. Esto implica que, por ejemplo, aquí todo está oficializado, es decir, existe un devocionario, ese es el devocionario específico, oficial. No le podemos inventar, quitar, aumentar, no. Existe una forma, una liturgia, una forma de hacer la oración, la liturgia comunitaria en el Getsemaní, en los retiros, en los llamados. Eso no se puede modificar ni se puede cambiar porque eso no depende de nosotros. Y sé que se han presentado algunas dificultades muy humanas que se comprenden, pero que no se pueden justificar ni seguir haciendo, es decir, que cada uno quiere inventar algo en una región, en otra región, o que no quiere obedecer. No caigamos en aspectos muy subjetivos, personales, egoístas, no.
Aquí está nuestra espiritualidad, el sacrificio de sacrificarnos a nosotros mismos para poder obedecer y servir al carisma. Y esto implica mucho humildad. Muy bien. Entonces, esta etapa que empieza ahora de las normas y las constituciones se darán a conocer, se estudiarán, se enseñarán con mucha paciencia para que llegue a cada uno de los miembros y así podamos pues avanzar en el camino que nos corresponde. Bueno, entonces yo lo que quiero, vuelvo para concluir, hermanos, se agradece todo, porque la vocación que ustedes tienen, ustedes han sido llamados no por la Junta, no por el Padre, sino que han sido llamados por Dios, pues una vocación. Y una vocación conlleva una misión. Pero primero, antes de ser apóstoles, tenemos que ser discípulos, o sea, de rodillas frente al Señor, que Él es el que nos dice lo que debemos hacer. Humildad, obediencia, fidelidad. Todo esto es muy importante. Docilidad como Cristo, porque acuérdense que nosotros tenemos una espiritualidad muy especial de vida interior y nosotros seguimos al Cristo humillado, muerto en la cruz. ¿Sí? Y esto es algo muy profundo que implica mucha humildad. Humildad. Muy bien. Entonces, eh, des- cada uno de nosotros tiene dones que nos ha dado el Espíritu Santo y los pone al servicio del apostolado. Y eso es lo que queremos agradecer, la buena voluntad que cada uno tiene de hacer algo en favor del apostolado. Porque aquí nadie hace algo por interés propio, porque no tiene sentido. Eso no se hace en la iglesia, eso se hace en el mundo, como dice la escritura. No podemos ser como la gente del mundo. ¿Sí? Es decir, que pensar en el poder, pensar en la venganza, pensar en la división, pues que entonces no tiene sentido. Entonces, ¿dónde está nuestra conversión? Si estamos haciendo lo mismo que el mundo está haciendo, no tiene sentido. Nosotros tenemos que ser personas que se guíen por el Espíritu Santo, de obediencia, de fidelidad, de servicio, de reparación, ponerlo todo al servicio del apostolado. Muy bien, nada de egocentrismos, nada de, de, de- de personalismos aquí, de nada de estas cosas, nada de divisiones. No, vamos a dar testimonio de lo que hemos sido llamados. Hemos sido llamados a reparar y reparar la iglesia, ¿qué significa? Pues reparar tanta división que hay, tanta desobediencia, tanto desorden. Pues si no hacemos eso, entonces no estamos siendo dignos ni estamos siendo fieles a este apostolado. Este apostolado es de reparar. Son los mensajes, siempre dice reparar todo lo que está ocurriendo en la iglesia y en el mundo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer si no empezamos con nuestra propia reparación y conversión personal y después al servicio humilde en cada parroquia, en cada región, en cada zona? No se llevaría, no llegaríamos a ninguna parte, no estaríamos dando testimonio de lo que estamos haciendo. En resumidas cuentas, somos fieles cuando seguimos las constituciones, las normas de este apostolado, que son para conservar su carisma fundacional, su espiritualidad y dar testimonio para que otros, para que los obispos, los sacerdotes y otros fieles acepten, comprendan y entiendan quiénes somos. Muy bien. Entonces, esto es lo que se hace ahora en adelante. Entonces, por favor, evitemos inventar cosas, agregar cosas, porque causan división. Es decir, yo sé que todos tenemos muchas espiritualidades o a veces queremos hacer muchas cosas, pero caemos en la dispersión. Cuando usted es miembro de un apostolado, se centra en él, lo conoce, lo ama y lo cuida. Y no empieza a inventar cosas porque le parecen bonitas. Entonces empiezan a agregar de otras movimientos apostólicos, de otras espiritualidades, le empiezan a agregar libros, páginas, formas de hacer la oración, empiezan a inventar cosas. No, no hay necesidad de eso, porque para eso hace daño al apostolado. Y tampoco se debe, pues, digamos, yo he visto que en muchas partes, incluso en Cali, hay otros, incluso hay libros que se publican bajo el nombre del apostolado, pero sabemos que ellos no son miembros del apostolado. Incluso en estos días me sorprendió también ver una persona, llegó a la parroquia donde yo estaba, un Cristo para que se lo bendijera, y cuando yo lo vi, era una imitación del Cristo que recibimos nosotros, ¿sí? Bueno, no vamos a caer tampoco en polémicas, en divisiones, pero sabemos que esas personas pues pueden tener su devoción particular, personal, pero no son miembros del apostolado. ¿Quién es miembro del apostolado? Aquellos que siguen las normas, las constituciones
de Nigeria. Muy bien. Entonces no hay que ponernos a pelear con otras personas. Ya sabemos que les damos a conocer que existe un apostolado, tal vez muchos no lo sepan. Muy bien. Pero no es para estar dividiendo ni peleando con los demás. Más bien es dando testimonio a nosotros mismos al interior de que sí vamos a conservar el carisma y la espiritualidad fundacional. No la vamos a tergiversar, no la vamos a dividir y nos regimos por lo que dice la Casa Madre de Nigeria, que llega aquí a través de la Junta Nacional.